Hola a todos y bienvenidos una vez más al canal. Es un placer tenerlos aquí. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, rebosantes de energía y sobre todo listos para desentrañar secretos jugosos del apasionante mundo de las celebridades turcas. Porque hoy, amigos, tenemos un vídeo explosivo, de esos que te dejan pegado a la pantalla. Como ya leyeron en el título, nos vamos a sumergir en una historia que a todos nos encanta, la de Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün, dos estrellas que con su talento y química inigualable han conquistado corazones alrededor del mundo. Pero esperen. No se trata de un simple chisme, un rumor superficial que circula por ahí. No. Hoy vamos a ir mucho más allá. Hoy vamos a explorar algo mucho más interesante. Hoy vamos a desentrañar lo que Engin Akyurek reveló, lo inesperado sobre Tuba Büyüküstün. Sí, escucharon bien. Vamos a analizar las declaraciones, a examinar esos momentos que nos dejaron boquiabiertos, a bucear en las entrevistas, a destilar la esencia de sus palabras. Vamos a descubrir cómo su relación, tanto dentro como fuera de la ficción, ha influenciado sus carreras y la percepción que tenemos de ellos, como esa pareja mágica que nos enamoró en la pantalla. ¿Cómo ha impactado su dinámica profesional en la industria? ¿Qué detalles, anécdotas y quizás hasta secretos que no conocíamos podemos desenterrar? Prepárense porque este es un viaje que los va a sorprender. Agárrense a sus palomitas, relájense y prepárense para este análisis profundo y apasionado. Y antes de que nos adentremos en el tema central, permítanme recordarles algo muy importante: suscríbanse al canal. No se pierdan ninguno de nuestros vídeos llenos de noticias, análisis, entrevistas exclusivas y todo lo que necesitan saber sobre sus actores y series turcas favoritas. Activen la campanita para no perderse ni un solo detalle. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. La química entre Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün es, sin duda, innegable. Es algo que trasciende la pantalla, una conexión que se siente, que vibra, que enamora. Basta con recordar sus roles en Kara para Aşk, una serie que los unió en la pantalla y que catapultó su fama a niveles estratosféricos. La historia de amor y suspense que protagonizaron, la intensidad de sus miradas, la sutileza de sus gestos, la forma en que se complementaban, la naturalidad con la que se entendían, era magia pura. Para quienes no estén familiarizados con la serie, Kara para Aşk es un drama turco que nos sumerge en un mundo de crimen, secretos y romance. Engin interpreta a Ömer, un policía que investiga el asesinato de su prometida, mientras que Tuba da vida a Elif, una diseñadora de joyas que se ve involucrada en el turbio mundo de la mafia. La trama es compleja, llena de giros inesperados y emociones a flor de piel. Pero lo que realmente cautivó al público fue la relación entre Ömer y Elif. Su amor, nacido en medio del caos y la incertidumbre, fue el corazón palpitante de la serie. Y por supuesto, esta química arrolladora no pasó desapercibida para los fans, quienes, desde el primer episodio, soñaban con verlos juntos en la vida real. Querían que esa conexión mágica trascendiera la ficción, que se convirtiera en una realidad tangible. Las redes sociales se inundaron de mensajes, de fan edits, de teorías y de esperanzas. El fandom, cautivado por su actuación, se volcó en expresar su cariño y apoyo hacia la pareja de ficción. Pero, ¿qué dijo Engin Akyurek? ¿Cómo se siente él sobre esta relación, tanto dentro como fuera de la ficción? ¿Qué nos ha revelado con sus palabras y sus silencios sobre su vínculo con Tuba? Bueno, amigos, lo primero que debemos destacar, y esto es fundamental para entender la personalidad de Engin, es que él siempre ha sido un profesional ejemplar. Un actor que prioriza su trabajo, que respeta a sus compañeros y que, sobre todo, valora su privacidad. Nunca ha revelado detalles comprometedores sobre su vida personal, ni ha alimentado rumores sensacionalistas, ni ha participado en el juego mediático. No es un actor que busque la fama a través del escándalo. Es un hombre discreto, reservado y con una ética de trabajo intachable. Su enfoque siempre ha estado puesto en la calidad de sus interpretaciones, en la profundidad de sus personajes y en el impacto que su trabajo tiene en el público. Y eso, créanme, es digno de admirar. Pero a pesar de su hermetismo, a pesar de su cautela, Engin ha dejado escapar algunos comentarios, algunas declaraciones sutiles pero significativas, que nos dan una visión más profunda de su relación con Tuba. Fragmentos de entrevistas, declaraciones en eventos, gestos en el set. Todo esto, analizado en conjunto, nos permite construir una imagen más completa y matizada de su vínculo.
En varias entrevistas, Engin ha elogiado abiertamente a Tuba. La ha descrito como una actriz talentosísima, con una capacidad actoral impresionante, una compañera de trabajo dedicada y una persona con una gran calidez humana. No se ha limitado a los halagos protocolarios, sino que ha destacado la profundidad de su talento y la autenticidad de su personalidad. Ha resaltado su profesionalismo, su capacidad para sumergirse en sus personajes y la facilidad con la que crea una conexión con ella en el set. Y eso, amigos, es muy importante. La confianza, el respeto y la admiración mutua entre los actores son fundamentales para que la magia funcione, para que la química se encienda y para que la historia que están contando llegue al corazón del público. Si no hay una buena relación, si no hay una conexión genuina, es muy difícil que la actuación resulte creíble. Engin ha destacado la capacidad de Tuba para transmitir emociones complejas, para dotar a sus personajes de una gran profundidad y para conectar con el público de una manera muy especial. La ha elogiado por su disciplina, por su compromiso con el trabajo y por su habilidad para crear un ambiente de trabajo positivo y colaborativo. Sus palabras revelan una admiración sincera y un profundo respeto por su compañera. Pero más allá de los elogios profesionales, Engin también ha compartido algunas anécdotas que revelan su amistad y su buen rollo con Tuba. Ha contado cómo durante las largas horas de rodaje, se apoyaban mutuamente, se hacían reír, se animaban y creaban un ambiente de trabajo agradable y productivo. En el set de Cara para Ask, las jornadas de rodaje eran largas y exigentes. Horas y horas de trabajo, repeticiones, ensayos, escenas emocionales. Todo esto, sumado a la presión de la producción y a la expectativa del público, podía ser muy agotador. Pero Engin y Tuba, con su profesionalismo y su buen humor, lograron crear un ambiente de trabajo positivo y colaborativo. Han compartido momentos de risas, confidencias y desafíos, lo que ha fortalecido su vínculo y ha hecho que su relación vaya más allá de lo meramente profesional. Han forjado una amistad basada en el respeto, la confianza y la admiración mutua. Se han convertido en cómplices, en confidentes y en compañeros de viaje. Uno de los comentarios más interesantes que Engin hizo, y que a mí me dejó pensando, es que Tuba es una persona muy intuitiva. Según él, tiene una capacidad innata para entender a los demás, para empatizar con ellos y para captar las emociones que están ocultas. Él mismo ha reconocido que aprendió mucho de ella, no solo como actor, sino también como persona. Esta intuición, esta capacidad para conectar con los demás a un nivel profundo, es una cualidad que, según Engin, hace que Tuba sea una actriz excepcional y una persona muy especial. Es algo que se nota en sus interpretaciones, en la forma en que logra transmitir emociones complejas y en la manera en que conecta con el público. Engin ha reconocido que Tuba tiene una gran sensibilidad y una gran capacidad para percibir las emociones de los demás. Esto, sumado a su talento y a su profesionalismo, la convierte en una compañera de trabajo ideal. Y por supuesto, en una amiga muy valiosa. Pero, ¿qué hay de los rumores? ¿De las especulaciones sobre una posible relación sentimental? ¿Cómo ha manejado Engin las constantes preguntas y las insistentes insinuaciones? Pues bien, Engin siempre ha sido muy cuidadoso al respecto. Ha sabido sortear la presión mediática, manteniendo la compostura y evitando caer en la tentación de alimentar el morbo. Nunca ha confirmado ni negado nada, pero sí ha dejado claro que su relación con Tuba es de mucho respeto y cariño. Ha dicho que se tienen un gran aprecio, que se apoyan mutuamente y que siempre estarán ahí el uno para el otro, tanto en lo personal como en lo profesional. Ha optado por la discreción, por la prudencia y por el respeto a la privacidad. No ha querido dar pie a falsas expectativas, ni ha querido alimentar rumores que pudieran dañar la imagen de Tuba o la suya propia. Ha preferido centrarse en su trabajo, en su relación de amistad y en el respeto mutuo. Y esto, amigos, es lo que a mí me parece más admirable de Engin. Su profesionalismo, su discreción y su respeto por Tuba y por su vida privada. No ha caído en la tentación de alimentar el morbo, de buscar la fama a través del escándalo. Ha mantenido una postura firme y coherente, centrada en su trabajo y en la calidad de sus interpretaciones. Ha sabido manejar la presión mediática, las expectativas del público y las constantes preguntas sobre su vida personal. Y lo ha hecho con elegancia, con madurez y con un profundo respeto hacia sus compañeros y hacia sí mismo. Ahora bien, ¿qué podemos deducir de todo esto? ¿Qué conclusiones podemos extraer de las declaraciones de Engin? Pues en primer lugar que Engin y Tuba tienen una excelente relación, basada en el respeto, la admiración y el cariño.
Que son amigos, compañeros de trabajo y que se apoyan mutuamente en sus carreras. Han construido una amistad sólida y duradera, que va más allá de lo profesional. Han compartido momentos importantes, han superado desafíos y se han apoyado mutuamente en sus trayectorias individuales. Y en segundo lugar, que Engin es un hombre de valores, que valora la privacidad, la discreción y la autenticidad. Es un hombre que respeta a sus compañeros, que valora la amistad y que se mantiene fiel a sus principios. Es un hombre que, a pesar de la fama y el éxito, conserva los pies en la tierra y mantiene una actitud humilde y respetuosa. Pero, ¿qué más nos ha revelado Engin? ¿Qué otros detalles nos ha dejado entrever sobre su relación con Tuba? En una entrevista más reciente, hablando sobre la posibilidad de volver a trabajar juntos, Engin no descartó la idea, para nada. Al contrario, expresó su deseo de volver a compartir set con Tuba, destacando la facilidad con la que se entienden y la gran conexión que tienen en la pantalla. Incluso bromeó diciendo que sería un placer volver a sufrir con ella en un nuevo proyecto, refiriéndose a las largas jornadas de rodaje y los desafíos que implica interpretar personajes tan complejos. Esta declaración es muy significativa. Revela que la relación entre Engin y Tuba sigue siendo fuerte y que ambos están abiertos a la posibilidad de volver a trabajar juntos en el futuro. La conexión que tienen es tan especial que trasciende la pantalla y los convierte en un dúo deseado por el público y valorado en la industria. La frase de sufrir es, por supuesto, una broma. Engin utiliza el humor para minimizar la dureza del trabajo actoral, para quitarle hierro a la situación y para demostrar que, a pesar de las dificultades, siempre es un placer trabajar con Tuba. Y aquí viene lo interesante. Engin no solo habló sobre su relación con Tuba, sino que también dejó entrever su opinión sobre los fans y la expectativa que tienen sobre ellos. Reconoció que la gente siempre busca verlos juntos, que sueñan con que sean pareja en la vida real. Y aunque no está de acuerdo con el amarillismo ni con las falsas expectativas, sí agradeció el cariño y el apoyo de sus fans. Engin es consciente de la pasión que despiertan, de la ilusión que generan y de la fuerza que tiene el fandom. Sabe que los fans son una parte importante de su éxito y que su apoyo es fundamental para su carrera. Pero también sabe que la realidad es diferente a la ficción. Creo que lo que Engin quiere transmitir es que valora la conexión que tiene con sus seguidores, pero que también respeta su propia vida y la de Tuba. No quiere que la gente se obsesione con una fantasía, pero tampoco quiere decepcionar a quienes los admiran y los siguen con tanto entusiasmo. Es un equilibrio delicado, pero creo que Engin lo maneja a la perfección. No quiere caer en la especulación ni en el morbo, pero tampoco quiere negar el cariño y el apoyo de sus fans. Quiere mantener una relación respetuosa, sincera y auténtica sin caer en la hipocresía ni en el sensacionalismo. Y hablando de fans, es inevitable mencionar la influencia que esta pareja ha tenido en la industria turca. Engin y Tuba, juntos o por separado, son sinónimo de éxito. Sus series son un éxito de audiencia, sus trabajos son aclamados por la crítica y su imagen es reconocida a nivel internacional. Son dos de los actores turcos más queridos y respetados, y su influencia en la industria es innegable. Sus series, sus películas, sus campañas publicitarias. Todo lo que hacen Engin y Tuba tiene un gran impacto en la industria. Son referentes, modelos a seguir y dos de las figuras más influyentes del panorama actoral turco. Por supuesto, cada uno tiene su propia vida, sus propios proyectos y sus propias relaciones. Pero la magia que crearon juntos en Kara para Aşk sigue viva en la memoria de sus fans y en la pantalla. Su legado es innegable y su impacto en la industria es perdurable. En resumen, lo inesperado que Engin Akyurek nos reveló sobre Tuba Büyüküstün es su profundo respeto y admiración hacia ella, tanto como compañera de trabajo como persona. Nos dejó claro que su amistad es fuerte, que se apoyan mutuamente y que están abiertos a la posibilidad de volver a trabajar juntos en el futuro. Además, destacó la importancia de la confianza, el respeto y el cariño en una relación profesional y, por supuesto, agradeció el apoyo de sus fans, pero sin ceder a la presión del morbo. Es un hombre que valora la privacidad, la amistad, el trabajo bien hecho y el respeto mutuo. Un hombre que, a pesar de la fama, se mantiene fiel a sus principios. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. ¿Qué les pareció? ¿Les sorprendieron las revelaciones de Engin? ¿Qué opinan de la relación entre Engin y Tuba? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. ¿Cuál es su escena favorita de Kara para Aşk?
¿Les gustaría verlos juntos en un nuevo proyecto? ¿Qué es lo que más admiran de Engin y Tuba? Compartan sus opiniones. No olviden darle un me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos sobre el mundo de las series y celebridades turcas. Activen la campanita para recibir notificaciones y estar al tanto de todas las novedades. Muchas gracias por ver. Hasta la próxima. Chao.